Hola, soy Chimo Cerdán, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politécnica de Valencia. Y en este Polimedia voy a intentar hacer una introducción a cómo se realiza el uso de nodos o cómo se utilizan los nodos a la hora de definir un material dentro del entorno de Blender. Por tanto, los objetivos que me he marcado para este vídeo son los siguientes. Vamos a ser capaces de entrar en el editor de shaders. Vamos a utilizar nodos para la configuración de materiales. Vamos a ser capaces de instanciar nodos y conectar nodos entre sí para generarnos el material que nosotros deseemos generar. Básicamente, los shaders son una serie de programas. Un shader es un programa de software que básicamente va a darnos unas instrucciones de cómo representar una serie de materiales, una serie de objetos. La forma natural para trabajar con los shaders es el editor de shaders, que se constituye como una especie de editor de nodos, es donde tenemos los nodos en sí. Si nosotros queremos utilizar estos nodos, que es la forma más potente y hoy en día la forma más natural para generar estos materiales, tendremos que asegurarnos de que tenemos habilitado el checkbox Use Nodes activado, que en realidad está ya activado por defecto en el entorno. También por defecto, cuando nosotros generamos un material, vamos a ver que tenemos ya una red preconfigurada. La red viene constituida por dos nodos, que son el nodo material output. Este es el nodo fundamental, sin eso no podemos decirle cuál es la salida al material, es decir, que eso es la propia superficie del material que tenemos que representar. Y conectado a este material output, vamos a ver que tenemos un shader tochísimo, grandísimo, es muy grande, que es el que se llama Principled BSDF. Principled BSDF. Esto es de lo que se denomina un Uber Shader. Es un shader muy grande con numerosos parámetros y que me permite hacer muchísimas cosas modificando algunos de estos parámetros. Por cierto, las letras BSDF famoso, significa Bidirectional Scattering Distribution Function. Es decir, función de distribución bidireccional. Ya sabemos entonces que el shader es el algoritmo que establece cómo se comporta un material, qué colores va a enviar a la cámara, ¿vale? Y básicamente vamos a tener la posibilidad de introducirlo aquí, este V-Shader, pero nosotros podríamos utilizar cualquier otro shader accesible al usuario. Tenemos que tener en cuenta cuál es el proceso físico que subyace a la representación de un objeto en 3D, que es el proceso de reflexión de una luz. Entendamos que la luz emerge de una fuente y rebota en todos los objetos dentro de un rango. Cada rebote va a influenciar la dirección y la intensidad de la luz, de tal forma que la luz que incide sobre un objeto no sale del objeto exactamente igual, sino que se ha visto influenciada. Cuando nosotros miramos un objeto, nosotros lo que estamos haciendo es percibir o captar algunos de los fotones, parte de la luz reflejada y solamente la parte que llega e incide directamente a nuestros ojos. Entre los dos renderizadores de Blender vemos que hay uno de ellos, que es If, aproxima considerando que la luz solo rebota una única vez. Cycles no, Cycles es un Ray Tracer y nosotros podemos configurar que la luz pueda rebotar y rebotar y rebotar hasta que llegue a nuestros ojos o hasta un máximo de rebotes que nosotros podemos indicarle al renderizador, ¿vale? Esta sería la diferencia y esta sería la forma que tenemos de entenderlo. Y ahora nos vamos a ir directamente al entorno de Blender, porque quizá es el momento adecuado para abandonar la teoría y ver cómo se plasman todos estos conceptos en la práctica. Nos vamos a venir aquí a Blender, vamos a trabajar en una opción por defecto y vamos a volver a definir nuestros objetos. En este caso, pues vamos a definir un objeto, vamos a poner una esfera como un objeto sencillo. Además aquí lo vamos a poner en el preview de material para poder ver. Y de momento vemos que esta esfera no tiene ningún material. Vamos a crear nosotros este material, vamos a hacer una creación abreviada. Si no tenemos ningún material y le damos a New, hacemos las dos cosas a la vez. Tenemos un material, tenemos este material, y vamos a ver cómo el material, disponemos del material y le vamos a llamar nodos, para ver que efectivamente este material nodo vamos a ser capaces de configurarlo con los distintos nodos que tenemos aquí. Vemos que al crear este material se me ha creado una red por defecto en el que tenemos voy a maximizarla para verlo, este nodo, este shader grandísimo con una gran cantidad de opciones, que es el Principled BSDF,
¿vale? El Principal BSDF. Con este tenemos la posibilidad de cambiar un montón de cosas, tenemos a nuestra disposición base color, básicamente podemos hacer casi cualquier cosa con un nodo, con este nodo que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Y como vemos, aquí que tenemos aquí, este es el material output, nosotros simplemente pulsando con el botón izquierdo podemos mover esta que tenemos aquí, ¿vale? Con el botón izquierdo también podríamos desconectar esta salida, vemos que esta es la salida BSDF, y podemos conectar esta salida aquí en la entrada Surface, que es la que me dice de qué color tengo que pintar la superficie del objeto. Nosotros podríamos pintar otros objetos, por ejemplo, nosotros imaginemos que no queremos este shader y queremos otro. Podemos venirnos a Add, ¿vale? Y aquí tenemos otros shaders distintos. Fijaos, Add Shader, Diffuse, Emission, Glass. Por ejemplo, vamos a ver este que se llama Emisión, que este es muy sencillito, ¿vale? Ponemos este de emisión y conectamos la salida de emisión a Surface. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente le va a dar este color y este color de emisión que tenemos aquí. Fijaros, en este caso pues lo estoy configurando azul, rojo. Y al ser un color de emisión, fijaros que no tiene partes oscuras ni tiene partes claras, ¿vale? Porque todo el objeto emite, es un emisor completo, ¿de acuerdo? Del que además podemos cambiar la fuerza de emisión o no, ¿vale? Add, podríamos tener más shaders diferentes, vamos a ver otro shader, por ejemplo, aquí tendría Diffuse BSDF, que sería una versión, diríamos, simplificada del Principal BSDF. Fijaros, es un color difuso, ¿vale? Vamos a ver este color difuso, ¿vale? Lo ponemos aquí y ahora conectamos. Si directamente llevamos esta salida a la entrada, se desconecta, por defecto desconectamos este, ¿veis? Como por defecto está desconectándolo. Y ahora ha conectado a este color que tenemos aquí. Ahora puedo configurar ese color yéndome hacia estas zonas, ¿de acuerdo? Como podemos ver, como podemos apreciar, nosotros podríamos instanciar distintos nodos, un nodo de emisión, un nodo difuso. Vemos que este código de colores me permite ver normalmente los códigos de colores me permiten a mí entender que un nodo de un determinado color va con un nodo de otro determinado color. Como aquí vemos que la entrada, aquí Surface es verde, pediría o esperaría que quien me suministra información también me saca la información con un puntito verde, ¿vale? Que es este color de aquí. Entonces yo puedo seleccionar aquí el color del Principal BSDF o el color de emisión de este nodo de emisión o el color de difuso que tenemos aquí, ¿vale? O estas otras posibilidades que tendríamos, pues tendremos otros. Lo que pasa es que ahora en este momento no son tan interesantes y lo que nos interesa ahora es ser capaces de instanciar y conectar nodos entre sí. También es interesante darnos cuenta de que podemos acumular entre unos y otros. Por ejemplo, si yo tuviera, yo podría coger este de aquí, ¿vale? Y como vemos, este tiene algunas distintas entradas, ¿vale? Por ejemplo, yo podría poner otro nodo, ¿vale? En este caso voy a poner un nodo el que a mí me interese, ¿vale? Voy a poner un brick texture que yo tengo aquí, ¿vale? Que yo sé que me genera un color. Y entonces, este nodo ha generado una textura, no es importante cuál es la textura en sí, ¿vale? Entonces, el color me ha afectado al color de base que tenemos en este nodo y ahora el nodo me genera una salida que considera como entrada para los colores esta textura que tenemos aquí. No solamente afectaría a esto, sino que ahora podría afectar a otras características, pues si esto es amarillo, podría conectarlo a otros puntitos amarillos, es decir, conectar entradas y salidas como si se tratara de un circuito eléctrico o un circuito electrónico. Bien, pues eso era básicamente lo que nos habíamos planteado de cara a esta presentación. Hemos entrado en el editor de shaders, hemos sido capaces de utilizar nodos para configurar los materiales, hemos instanciado nodos y hemos conectado nodos entre sí para generar el material que nosotros deseamos. Con esto terminamos este Polymedia. Muchísimas gracias por vuestra atención.